My depression is a shapeshifter. One day it is as small as a firefly in the palm of a bear. The next, it's the bear. On those days, I play dead until the bear leaves me alone. I call the bad days the dark days. Mom says try lighting candles. When I see a candle, I see the flesh of a church. The flicker of a flame, sparks of a memory younger than noon. I am standing beside her open casket. It is the moment I learn every person I ever come to know will someday die. Besides, Mom, I'm not afraid of the dark. Perhaps that's part of the problem. Mom says I thought the problem was that you can't get out of bed. I can't. Anxiety holds me a hostage inside of my house, inside of my head. Mom says, where did anxiety come from? Anxiety is the cousin visiting from out of town. Depression felt obligated to bring to the party. Mom, I am the party. No me olvido más, me viene la pelota. No tenía ganas ni de pasarla. Yo describiría mis episodios de ansiedad y de angustia como terror. Es fácil decirle al depresivo, tenés que... Si no puedo, no tengo el arma de la voluntad. Entonces, ¿cómo hago? Vivo. Vos porque tenés, yo no. ¿Viste cuando los libros de autoayuda te dicen tenés que salir a la mañana y seguir adelante y tenés que... Es que vivo que soy. Sí, de hecho, la tristeza y el enojo suelen caminar bastante cerca. El caso más claro es la depresión. Uno cree que una persona depresiva es una persona triste, ¿sí? Una persona depresiva es básicamente una persona enojada, ¿sí? Enojada, muy enojada. A veces con los demás, a veces consigo misma. Mi primer como medio ataque fuerte fue a los 15, pero yo hoy lo charlo con mis papás y me dicen que desde muy chiquita yo decía que me quería arrancar el cerebro. Como que mi frase patente era, me quiero arrancar el cerebro, no quiero pensar más. Era un congreso de comunicación digital y yo le aportaba también un poco esto de el complemento de la salud mental vinculado con la digitalidad. Por supuesto que es un terreno inmenso y es un terreno que está en movimiento, o sea, no obedece a las certezas, nadie la puede tener tan clara, pero mis intuiciones andan por el lado de que la digitalidad promueve gran parte de los pesares de salud mental de este tiempo. Gaby, ¿por qué pensás que aumentaron enormemente las tasas de suicidio en jóvenes? Yo creo que no hay redes de contención. Yo creo que aumentaron y es verdad. Yo creo que toda la temática del suicidio es muy difícil de abordar. Hay una salida, quédense tranquilos y tranquilas que hay una salida. Lo importante es encontrar el terapeuta adecuado, el psiquiatra adecuado, que no se queden, que hagan el tratamiento y van a salir porque se puede salir. Yo te juro que en mis peores momentos dije, de esta no salgo más en mi vida. Era como muy oscuro todo, pero se puede, se recontra puede. Hoy en día, o sea, lo que siempre digo, que si tienen la posibilidad de ir a terapia es como para mí clave, ¿entendés? O sea, empezar a hablar con alguien que te escuche y sepa qué decirte es literalmente ir al médico. La forma de sanar la mente es hablando. Muy bueno el trabajo de nuestro compañero Santiago Alegre. No tengo mucho retorno. Ahí va. Sí, está bien. Muy bueno, como decía, el trabajo de Santiago Alegre. Como siempre ya lo están viendo acá, estamos con nuestro entrevistado de hoy, con Santiago Lanza, es psicólogo, que has trabajado en psicología clínica, dispositivos grupales y lógicas institucionales, has hecho de todo un poco. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Para empezar, estábamos hablando ahora en el corte que nos hicimos una pregunta muy, muy, muy básica, que es, ¿para qué sirve la terapia? ¿Para qué sirve? Bueno, es una gran pregunta. Tenía un colega que decía una frase que sí me pareció como muy, muy buena, como quizás como para empezar y tirar un comentario provocador, que decía que en cada consultorio, en vez de haber una placa que diga conócete a ti mismo, que es un poco la idea, ¿no?, que supuestamente la gente tiene, él decía que tendría que haber una frase que diga desconócete a ti mismo, ¿no? Planteaba eso porque en realidad, por lo menos desde la perspectiva en la que yo trabajo, que es el psicoanálisis, justamente uno lo que hace en la terapia o en el análisis, es justamente encontrarse con esos puntos desconocidos que uno tiene y que en realidad, como lo planteaba Freud en el comienzo del siglo XX, en la medida que se entiende desde el psicoanálisis que somos sujetos divididos, quiere decir que hay un plano de lo consciente, que es lo que podemos estar conversando acá, pero después hay otro plano más subyacente, que ya muchos filósofos lo venían hablando anteriormente, pero Freud le da una entidad brutal, que es el concepto del inconsciente,
que lo que va a decir Freud es que el yo no gobierna en su propia casa, ¿no? Quiere decir que hay ciertas fuerzas que marcan en buena medida lo que hacemos, que desconocemos y que no sabemos por qué lo hacemos. Cualquiera de nosotros, si nos ponemos a conversar 2 minutos, vamos a ir encontrando ejemplos de cosas de no sé por qué hago esto. Sí, esto me irrita, esto me enoja, esto... Pongamos un ejemplo así bien claro y bien banal, ¿no? Un tipo que llega al consultorio y dice, ¿no?, que tiene problema con el cigarro, que quiere dejar de fumar, y dice, no puedo parar de fumar. Y dice, bueno, pero usted sabe, ¿no?, que le hace mal el cigarro, ¿no? Dice en la cajilla, ¿no? Todos los males que eso genera. Usted sabe que eso le va a hacer un daño, que le va a causar un problema. Sí, yo soy muy consciente de eso, pero no puedo dejar de fumar. Y no tiene que ver solamente con el efecto de la nicotina. Digo, hay personas que logran dejar de fumar de un día para el otro y hay otras personas que, sin embargo, lo sostienen durante toda la vida y no logran soltarlo, ¿no? Entonces, por eso traía, ¿no? ¿Para qué sirve, creo, con análisis? Justamente para poder encontrarse o empezar a tomar mayor conciencia o reconocimiento de aquellas cosas justamente de las que uno no es consciente y que, sin embargo, operan permanentemente en nuestra vida relacional, en nuestros deseos, en nuestras angustias, ¿no? en los problemas cotidianos que tenemos, ¿no? Pensaba en esto de desconócete a ti mismo, que me parece que está muy bueno, que como muchas veces uno dice, yo soy de tal manera, yo me comporto así, asá, en determinadas situaciones, yo soy una persona así. Y en realidad, al ir a terapia, lo que vas haciendo es como ir deconstruyendo muchas de esas cosas, ¿no? Como, sí, yo soy así, pero a veces es, o porque soy así, o capaz que en realidad no soy tan así, lo tengo como aprendido, impostado, aprendido. Claro. Ahí tocas un punto que me parece espectacular, que es justamente el psicoanálisis se pelea mucho con la idea del ser, claro, ¿no?, como algo sustancioso. Y lo que plantea el psicoanálisis en buena medida es justamente la posibilidad de cuestionar algo de esa idea del ser como esencia. Diría que adhiere más a la idea del estar, más que del ser. En el entendido del ser como si fuera algo que uno fuera de determinada manera y que eso estuviera grabado en algún lado. No se puede cambiar. Está escrito en piedra. Claro. Si eso fuera así, no tendríamos nada para hacer, ¿verdad? Entonces, en realidad, todo ese discurso que una persona trae, ¿no? Yo soy de determinada manera. A mí me gusta mucho una frase que dice que estamos hechos de dichos. Si de algo somos, es de palabras y de dichos, que además lo curioso de esto es que viene además aportado por un otro, ni siquiera es algo que uno se lo inventa. Pongámoslo así, ¿no? Uno nace en una casa, ¿no? Ya de por sí el hecho del nacimiento te hace, para los seres humanos, totalmente dependiente de un otro, no solamente en alimentos, sino en el afecto, y ese otro además lo que va a hacer todo el tiempo es aportarte palabras, lo que se llama, por lo menos en la línea malacaniana, significantes, ¿no? Te va a ir aportando palabras, frases, interpretaciones, ¿no? Sos un bebito y de repente viene la mamá y el papá y dice, ay, pero mirá, qué tierno que es, ¿no? O qué tranquilo, qué calmado. O mirá, este está todo el tiempo quejándose, y eso repetido, y repetido, y repetido. De repente un día recibís a alguien en el consultorio que dice, por ejemplo, no, a mí lo que pasa es que no me sale nada, yo no soy bueno haciendo las cosas. Y de repente cuando empezás a escavar un poquito, te das cuenta que esa persona durante mucho tiempo en su vida, alguien le dijo, no ves que no salís para nada, no ves que no haces las cosas bien, siempre esto es un desastre, siempre te estás equivocando. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo se distingue la idea del ser si en realidad nos vamos construyendo a partir de lo que los otros nos aportan, ¿no? Hay un concepto que me parece que es interesante como para compartirlo y para conversarlo, a ver qué les parece a ustedes, pero de pensar que en la medida que también somos seres del lenguaje, las palabras tienen un carácter parasitario, se le dice, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, se van pegando, se van transmiten, multiplicando. ¿no? Se transmiten, uno lo recibe, no se da cuenta que lo tiene, como pasa un parásito, te come por dentro, pero además lo volvés a transmitir. Entonces, uno va transmitiendo ese parásito generación a generación, entonces vos te das cuenta que hay cosas que a vos te pasan que son muy parecidas a lo que les pasaba a tus viejos, que son muy parecidas a lo que les pasaba a tus abuelos. Sí, que tienen un sentido como la vida de esa familia. La son ordenadores también. Son ordenadores. O sea, exacto. Capaz que justo hablas de significantes, es más eso lo que se transmite, ¿no? Claro, exacto. Porque la carga que le ponemos a una palabra en mi familia, capaz que no es la misma que se la ponemos en la familia de Exactamente. Por eso es que nosotros trabajamos mucho con la idea del significante, porque en realidad, si uno se pone a pensar, yo les digo el significante mesa, quizás ustedes en este momento piensan en esta mesa, o capaz que piensan, no sé, en la casa de su abuela, que tiene una mesa de tal o cual característica. Yo voy a pensar en otra. Entonces uno podría pensar que el significante siempre está vacío.
y se explica por contexto. Claro. Entonces el concepto que vos tengas sobre lo que significa ser papá, mamá, hijo, hija, hermano, va a ser distinto de otro. Entonces el rastreo que hay que ir haciendo, un análisis, por eso también sirve un proceso analítico, es que uno va justamente encontrando con qué se van atando cada una de esas palabras que tienen una significación muy importante para esa persona, que va a ser distintamente para otra, ¿no? Ahí va, un poco creo que ibas a ese punto, pero Sí. planteabas como estos lugares ocultos, por llamarlos así, o que Sí. cada uno tiene. ¿En qué consiste? Entiendo que cada psicólogo también sigue determinada corriente y tiene su forma de Claro. trabajo, pero intentando hacerlo lo más generalista posible. ¿Cómo trabaja el psicólogo para poder empezar a llegar a esos lugares ocultos del paciente? Bueno, es una pregunta que me obliga necesariamente a tener que plantear que lo que yo pueda decir al respecto es desde la perspectiva en la que yo trabajo, que es el psicoanálisis. Y lo digo de esta manera porque en realidad, realmente en las terapéuticas existen formas muy distintas del encare. Un segundo, las corrientes básicamente lo que plantean son la forma de llegar a esos lugares, en algún sentido. Es que no sé si todas se proponen ese Claro. objetivo. Bien. Ese es un punto, ¿no? O sea, de hecho, vos tenés algunas terapéuticas que su encare tiene que ver más en relación, por ejemplo, al viejo concepto que habíamos aprendido en biología de la homeostasis, ¿no? Ujú. Al equilibrio, al bienestar, ¿no? A la normalización. Y es válido, digo, ahí cada persona va eligiendo también qué Y son tipo distintos de- marcos. Son distintos marcos, exacto. El psicoanálisis justamente no trabaja en esa lógica, no trabaja en relación al equilibrio, ni a la homeostasis, ni al bienestar. No se entiende del psicoanálisis que ese sea el objetivo, porque eso sería siempre frustrante y efímero, porque uno, si se pone a pensar un segundo, ¿cuántas veces uno realmente está bien del todo? ¿Es posible eso? Uno puede pasar por un buen momento y sin embargo capaz que tu hermano, tu hermana, un amigo la está pasando como el culo y bueno, ya ahí tu felicidad es un poquito más parcial, ¿no? Claro. Y además porque eso, bueno, muchas veces tiene que ver con la coyuntura. De repente estás muy bien y pasó un acontecimiento que no esperabas y eso se tambaleó. Entonces, si el propósito fuera ese, estaríamos permanentemente en una batalla fallida. Y En todo una- caso, el propósito, entiendo yo que por lo menos en un análisis lo que apunta es justamente a ver cómo uno lidia con su propio malestar, ¿no? Y cómo encuentra dentro de eso, y en esto que hoy conversamos más temprano, sobre la enajenación que uno tiene respecto a estas transmisiones parasitarias, ¿no? No solamente el discurso familiar, sino el discurso social. Sí, claro. De lo que se espera, ¿no? Me Sí, tengo sí. que casar, tengo que tener hijos, yo que sé, estoy tirando bolazos, ¿no? Pero como eso en una persona puede calar de una Roles de manera tan género, profunda, reglas roles de de género, género. exacto. Entonces, en la medida que uno puede ir haciendo ese ejercicio como de desparasitarse, lo que permite es ganar un poquito más de margen de maniobra o de libertad de movimiento, ¿no? De tomar decisiones, por ejemplo, que estén más quizás cercanas a lo que realmente querés hacer y no a lo que supuestamente tendréis que hacer o esperan otros, ¿no? O los mandatos familiares o sociales en el contexto en el que estás, ¿no? Tenía una pregunta ahí que es que, de alguna manera, más allá de que no exista la felicidad plena y todo esto que vos decías, Sí. la idea es que la terapia sea un proceso transformador que Sí, eso aliviane sin el duda. sufrimiento. Eso sin duda. ¿Y eso es una cosa medio común entre todas las corrientes? Bueno. Más allá del camino, que encuentren algo de que Bueno, sea transformador y sí. que la persona esté mejor. Yo diría, tendería a pensar que sí. Ahí pueden, como decíamos recién, variar las formas, ¿no? Claro. O los métodos. En esto que me preguntaban hoy también, que me preguntabas tú recién, ¿no? Sobre las formas. Ahí el hecho de poder disponer de un encuadre. El encuadre ahí es fundamental, ¿no? Es generar como las condiciones para que un diálogo distinto, y ahí hoy que hablaban, ¿no? Sobre las comparaciones con hablar con un amigo o con una amiga, Claro. que eso es sumamente valioso. O sea, hablar con gente que uno quiere, ¿no? Las amistades, con la familia, eso es fundamental. Se necesita siempre una comunidad muy atenta al sufrimiento Redes. de los otros. El tejido de las redes, eso es sustancial. ¿Cuál es quizás la diferencia que permite un encuadre terapéutico? Es que uno establece ahí un diálogo que se da en otras coordenadas. Porque cuando uno habla con un amigo o una amiga, lo que va a hacer ese amigo o esa amiga es darte un consejo, y esto no es para denostar el consejo, sino que el consejo siempre va a estar ligado a lo que esa persona, aunque no lo quiera hacer, va a proyectar lo que entiende que es mejor. Claro. Desde su propia experiencia, y eso, curiosamente, no siempre es lo mejor, porque el otro puede quedar muy pegado a la identificación de esa persona y al mismo tiempo no poder hacer lo mismo que hizo esa persona porque no tiene la misma historia, no tiene los mismos recursos. Entonces, lo que permite un encuadre analítico es encontrar justamente el cauce singular de esa persona. Y que al dialogar con alguien que no está involucrado, permite
esto es una de las grandes genialidades de Freud, ¿no? El haber inventado ese dispositivo que permite que hablar con alguien que no está involucrado contigo te permita incluso hablar de cosas que no lo harías en otro ámbito. Porque es un diálogo que, si bien hay un otro que opera, que es el analista en este caso, es un diálogo que uno tiene con sus propios demonios, digamos, Claro. ¿no? Con sus propias cosas. Eso no sé si, creo que ustedes hacen terapia desde hace más tiempo que yo. Eso, a mí me pasaba hablar con amigos y como escuchar las experiencias. Y yo, que soy una persona que me considero que hablo mucho, si es imposible que vos vayas ahí, estés una hora hablando. Se te va la hora. No, y la primera vez que fui, claro, sí, ya pasaron los 40 minutos cuando levanté la cabeza. Esa cuestión de que uno puede tener ciertos miedos o cierto descreimiento de decir, che, esto, y sí, obviamente pasa. Creo que mucho tiene que ver justamente también con lo que decías, el encuadre y cierta cuestión hasta de atmósfera, digamos, de escenografía, por decirlo de algún modo, sí, que es se un apresta, artificio, exacto, claro, que se apresta para que pase eso. Sí, tal cual. El encuadre permite eso. También es cierto que la forma en que cada persona llega al análisis y que despliega su trabajo analítico es muy variada. Eso que te pasa a vos, por ejemplo, que está fantástico, seguramente hable de un deseo muy grande que tenés de analizarte. Hay veces que llegan personas que no largan prenda. Tienen la idea que tienen que hacer una terapia, pero después cuando empiezan a disponerse a trabajar, bueno, Les cuesta. no sucede. Bueno, ahí tenía una pregunta que Sí. se dice mucho, que no sé si vos coincidís, que bueno, si la persona no está dispuesta, toda esta utilidad que hablábamos de la Sí. terapia es muy relativa, Y como que sí, no es como es muy algo difícil que orgánico. funcione. Claro. Yo creo que como cualquier actividad humana, si no hay un acto de fe en que eso vaya a funcionar, es difícil que eso produzca algún efecto. Si Y no esto- ponemos algo de nosotros, digamos. Claro. Pero esto, Si estás pensémoslo dispuesto. en cualquier Sí. ámbito, incluso con la ciencia. Si uno no cree en que me voy a dar una vacuna y que Claro. no, digo, yo qué sé, ahí tenemos los antivacunas que no están ni ahí con eso. Entonces, por más comprobación o por más empiria que pueda haber, siempre hay en algún punto como cierto acto de fe en que eso tiene que funcionar. Y para que un análisis se produzca, uno tiene que tener el deseo de que eso, ¿no? De poder disponerse. Se plantea también que lo que moviliza un análisis, entre otras cosas, es el amor por el saber. Es decir, te atraviesa una pregunta, no sé por qué me está pasando esto, pero necesito saber, quiero saber, a ver de dónde... Ir desentrañándolo de alguna Claro, forma. con qué se relaciona esto, ¿no? Y que si esa pregunta uno no realmente no se siente interpelado y con ganas de poder saber, es muy difícil que un análisis pueda funcionar. Claro. Ahí, No, dale. No, yo quería saltar al mal de época, así que Bien. si tenés otra pregunta No, antes. saltemos. Dale, Es una dale. buena propuesta. No, porque lo que decíamos ahora el arranque es como primera generación de psicoanalizados, ¿no? Sí. No era algo tan común como lo vemos ahora en generaciones anteriores a las nuestras. Es como, y además lo que decíamos de que salud mental es un concepto, son dos palabras repetidas hasta el hartazgo, Sí, digamos, en muchísimos ámbitos, hasta incluso con cierta hipocresía muchas veces. Es un tema que se habla más ahora porque se entendió que hay que visibilizarlo o hay más casos también. ¿Cómo se relaciona también con la forma en la que vivimos y producimos hoy en día? Bueno, son varias preguntas muy profundas, ¿no? Vamos por partes. Vamos si por querés. partes. A ver, yo creo que respecto a al uso o a la especie como de naturalización que estamos hoy quizás observando, la pandemia sin duda tuvo mucho que ver. Ujú. Creo que igual, de todas maneras, en Montevideo en particular, diría Venía un también en proceso Buenos anterior, Aires, quizá. en realidad nuestra sociedad rioplatense tiene un vínculo, ¿no? Y como hay algo de la cultura popular, digamos, ¿no? Ujú. donde el psicoanálisis prendió muy fuerte acá en esta zona del mundo, curiosamente, ¿no? Una vuelta lo escuché hablar un colega que decía que una de las explicaciones de por qué en el Río de la Plata habría aprendido tanto es porque en nuestra cultura usamos mucho el lunfardo y el doble sentido. Mirá. Y en algún punto el psicoanálisis juega con eso también. O sea, en otras latitudes quizás la sociedad, la forma en que se vincula es mucho más literal. Claro. Acá todo el tiempo estamos jugando, ¿no? Sí, Con el decís doble una sen- palabra en falso en terapia y estás Claro, 3 horas exacto. hablando Entonces, de ¿no? eso. Como que sí, prende claro. mucho eso de algún modo, ¿no? Ahora, sí es cierto que podríamos decir la pandemia y podríamos decir sin lugar a dudas el boom de los medios digitales y las Sí. redes sociales que bueno, que por alguna razón eso, bueno, gracias, que por alguna razón eso, bueno, empezó a salir mucha gente, incluso muchos referentes de la cultura, del deporte, que empezaron a salir, ¿no? A decir que bueno, que se analizaban, que era importante hacer terapia. Yo creo que el cine
jugó un papel fundamental. Hoy nombraron un montón de productos, ¿no? Y todos de producciones, de este siglo, por lo menos. Claro, exacto. De hecho, Hitchcock ya en la década del 50, 60 decía que la psiquiatría le debía mucho al cine porque, bueno, habían logrado de algún modo legitimar un tema que durante muchos años sin duda que era tabú, porque la cuestión de la locura y las cuestiones mentales generan en general mucho miedo, ¿no? Y durante mucho tiempo sí se decía que ir a terapia era para los locos. Eso cambió radicalmente en este tiempo. De hecho, ahora es casi una cosa cool, Casi ¿no? cool, Como decía, ¿no? Cool, sí. Ya, hablar de salud mental parece que es como una especie de obligación moral de tener que mencionar, por más que después se vacíe, porque comparto con usted lo que decían, ¿no? Hoy se habla tanto de salud mental que ya está como bastardeado el concepto. Y después la otra pregunta tenía que ver con... la engancho con lo que decías con los medios digitales, ¿no? La Sí. forma en la que vivimos hoy. Sí. Esta popularización, de poner la salud mental en el centro también, responde a cómo vivimos, porque siempre las condiciones materiales un poco condicionan más que un cómo poco pensamos. son Un poco no, determinantes. perdón, son Sí, determinantes sí, para claro. cómo pensamos y cómo vivimos. Bueno, hoy con la explosión de los medios digitales, por ejemplo, cómo se vincula también con esto de empezar a poner la salud mental en el centro, el cambio de paradigma que decía Mati. Como todo fenómeno, uno puede encontrar como varios costados del asunto, ¿no? Yo creo que hay un costado positivo y es que bueno, que a la medida que eso se empieza a popularizar y se empieza como a naturalizar, muchas personas se han volcado, ¿no? A por lo menos a prestarle atención al tema. No tienen por qué necesariamente tener que ir a terapia, pero sí al menos estar atento de que hay algo de eso en relación a la propia subjetividad que es importante considerarla, ¿no? Digo, si es con una terapia, genial; si no es con una terapia, será con otro tipo de cosas que le hagan bien a la persona, más allá de su cuerpo, más allá de lo económico, ¿no? Digo, si no, atender la subjetividad. Pero al mismo tiempo son un gran generador no sé si decir generador de problemas de salud mental, pero también juegan un rol obvio, en la exacto. salud mental. Sí, exacto. Por eso, al igual que hablamos, ¿no? Con esto de los medios digitales, como por un lado tiene esta cuestión de la difusión, y por otro lado, bueno, tiene algunos problemas que yo por lo menos vengo observando, que tiene que ver justamente con, en esa masividad, muchas personas se han volcado a hablar del tema, quizás desde algunos lugares que yo entiendo que son a veces con un discurso un tanto nocivo, ¿no? Donde apelan mucho a la cuestión, como decimos hoy, ¿no? A la cuestión del yo, ¿no? El vos podés, ¿no? Se cuela ahí de algún modo el discurso meritocrático. El éxito, claro. ¿no? Claro, exacto, ¿no? Esta idea como de que vos sos el gestor de tu propio destino, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas ahí que tiene mucha pregnancia, porque vivimos una época donde nos cuesta mucho vivir con la incertidumbre, porque es moneda corriente. Y lo que buscamos permanentemente es tener respuestas, ¿no? Y esas respuestas las vamos encontrando en cualquier cosa, ¿no? Claro, y la incertidumbre que es enemiga de la ansiedad, que es el mal de esta época. Exacto. Claro. Y sí, y bueno, y la depresión y también tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho bancarnos el hecho de no tener una respuesta, de vivir con algo de la incertidumbre. Porque, bueno, evidentemente, en cualquiera de los campos que uno analiza, y por eso hoy mencionabas, ¿no? Las condiciones materiales, la incertidumbre está puesta en todos los lugares, en el trabajo, ¿no? Digo, pensémoslo generacionalmente, que todos compartimos más o menos la misma generación, ¿no? La casa propia es casi como una especie de quimera, ¿no? Claro. El laburo, un día tenés, otro día no tenés. Aparece por otro lado, ¿no? Este otro mantra que se repite, ¿no? Del ser tu propio jefe, en la cuestión del emprender, que está buenísimo, pero por otro lado, eso genera un nivel de autoexplotación brutal. Y lo voy a poner muy sencillo. Un día estás del orto y entras a Instagram y ves como todo el mundo es feliz. Ni ni hablar. En la historia de Instagram, por pero ejemplo. es mentira. Yo creo que hay dos. Sabés que es mentira. Pero, sí, pero igualmente sabés, pero no sabés. Sabés, pero no sabés, pero te lo crees. Claro, ese es el asunto. Sí. Yo creo que hay dos imperativos de época que son realmente terribles, que es el imperativo de la productividad y el imperativo justamente que decía recién del disfrute y la felicidad, ¿no? Entonces, cualquier cosa que salga de ahí genera un malestar terrible, una culpa espantosa, una cosa, como le dicen ahora, ¿no? El famoso FOMO, ¿no? Claro. FOMO. ¿no? Que me quedo por fuera, o que no estoy siendo lo suficientemente productivo, o estoy perdiendo el tiempo, ¿no? En ese sentido, el capitalismo ha tenido un éxito brutal, porque todos nos hemos comido esa pastilla y todos vamos atrás de esa idea, ¿no? De que tenemos que ser felices todo el tiempo y por ende vamos encontrando cualquier tipo de elemento dopamínico, ¿no? Sea el consumo de redes, sea sustancias, sea cualquier cosa que me permita estar, ¿no?
No les han salido, no les han salido publicidad en Instagram de la adicción a la dopamina, o la de cómo es la canción que dice la canción. Hay una canción. No sé, la procrastinación. que son como unos muñequitos de plasticina. No sé, Santiago, si lo has visto. Lo vi. Sí. Bueno, y hay mucho ese tipo de publicidad así que no me acuerdo con quién de ustedes hablaba, pero también como en esos altibajos y procesos que uno va aprendiendo que tiene el transcurrir de la vida, como para mí como el prototipo clásico de hombre en nuestra edad, así que entra con esa crisis que es como, bueno, uno que busca anotarse al gimnasio, una aplicación de citas, no sé cómo eso, y me empezaron haciendo eso como a aparecer un montón de distintos gente que promociona cosas o demás, y uno que me llamó mucho la atención, porque entiendo que como todo esto en redes apunta a determinado público cada uno muy violento, como apuntado como estúpido, imbécil. Sí, exacto, así como, y bueno, dije, hay esos, gente que se ve que le atrae como esta cuestión de abordaje, pero lo que pensaba yo en el fondo es que es increíble esto, o sea, cómo se va perfeccionando todas las cuestiones vinculadas a la tecnología, que lo vemos muy claro, no sé, cuando uno quiere comprar un celular, que a todos nos va a ofrecer uno distinto o el que más se acerca a nosotros, también pasa obviamente en la terapia o en cualquier tipo como de, que esto no sería terapia, sino de método de un poco de atención de salud mental o de determinadas cuestiones, de bueno, te bombardeo con un montón de información y distintos mecanismos que hay adentro, hay de todo. Hay gente seria que trabaja bien o seguramente gente que hace cualquier cosa. Tantas. Sí, yo ahí lo que veo como más problemático es porque, como decía recién, o sea, cualquier corriente, que una persona le interese trabajar, sea con una terapia, sea con el método que sea, quizás la dificultad, que sobre todo se ve mucho en las redes, es que hay un discurso muy generalista, ¿no? Entonces aparecen estos tips, aparecen como esta especie de recetarios, ¿no? Aparecen como estas grandes concepciones sobre cómo funcionan las cosas, que en realidad eso es muy complicado porque la persona fácilmente se va a identificar con eso, pero que no necesariamente la identificación es consciente. Claro. No necesariamente tiene que ver con lo que le pueda estar pasando en otro orden de su propia subjetividad. Entonces es muy riesgoso. Digo, hay un ejemplo muy claro, lo habrán visto, que es el del tapping, ¿no? Que vos ves que, ¿no? Una la que dice soy buena, soy buena. Exacto. Que hay una así que y eso tiene miles de adeptos, miles de seguidores, ¿no? Y gente que está dispuesta a pagar ese tipo de... Que se identifica con eso. Y así como eso hay mucha cosa, porque evidentemente en esto que vos decías, ¿no? De cómo se ha usado el concepto de salud mental, se encontró un gran nicho de mercado ahí. Claro, y una desesperación por solucionarlo. Exacto. Y al mismo tiempo es como que lo hablamos mucho y de alguna forma sigue siendo tabú, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso hablábamos hoy, no me acuerdo ya si en aire o no, pero toda esta cuestión de la estigmatización y la dificultad como que hablamos de esto, lo reconocemos, tenemos esa sensibilidad, pero a su vez pasarlo a nuestro decir, bueno, tengo que parar y me tengo que tomar una licencia un mes porque la verdad es que no estoy pudiendo dormir o me está pasando esto. Y lo pensaba también en la medicación, que entiendo que no es tu área, pero también me imagino que hay momentos de decir, bueno, yo a esta persona, más allá del proceso de terapia, la tengo que derivar. Sí. Y eso es como una cosa que, como que yo siento que en el discurso estamos como todo bien, pero le tenemos un miedo y le tenemos como todavía un estigma muy grande. Sí. Capaz también porque conocemos muchas experiencias de gente que decís, bueno, la pasaron, o sea, esta cosa de, por ejemplo, la diferencia entre un psiquiatra de puerta y un psiquiatra privado, como que hay toda una cosa muy delicada en la cuestión de la salud mental que me parece que promueve un poco ese estigma y que es difícil ahí como desenredar. Sí, es difícil. Sin duda que la medicación hay que desestigmatizarla, claro, porque es un buen recurso. Bien usado es un buen recurso. El punto quizás está en que es muy fácil o es tentador, digamos, ¿no? El hecho de poder recurrir a la medicación en una época donde la medicación no solamente se juega en su libre distribución y en su libre o en su sobreuso solamente en aspectos de la psiquiatría, sino que vivimos una época de una extrema medicalización, y donde Uruguay todo tiene niveles muy altos en general. Exacto. Entonces, en realidad, la medicación psiquiátrica es muy útil, es muy buena en algunos casos. Lo que es importante siempre advertir es que no todos los casos necesariamente requieren que tenga que haber una medicación. Voy a poner un ejemplo que es quizás el más común, y es el que es una de las epidemias que vimos, que es el de la depresión.
hay personas que están muy tristes porque están viviendo un duelo, porque están viviendo una pérdida, porque perdieron el laburo, lo que sea, y van a una consulta con psiquiatra Y los médicos. y lo medican. Y lo que la persona no está depresiva, está triste. O la está pasando muy mal, la está pasando como el orto, Claro. quizás está pasando el peor momento de su vida. Que es un estado humano, entiendo. Exacto. Entonces, en esto que hablábamos recién, ¿no? De lo dopamínico, ¿no? Del imperativo de la felicidad, prácticamente hoy no se puede estar mal, no se puede estar triste, Claro. no se puede estar No angustiado. se puede estar mal un rato porque Exacto. tienes que medicarte para estar feliz. Y si Ahí la estás, y si medicación estás es un par de cuando- días triste, Claro. ya, no, ya todo el mundo prende la oreja y dice, fulanito está depresivo. No, Claro. está con un bajón tremendo, pero la depresión es otra cosa. Y ahí sería cuando te impide tener una vida más o menos. ¿Cuándo decís que bueno, que no que sí, Y bueno, cuando hay un impedimento real? Cuando eso se instala, cuando se está establecido hace mucho tiempo, hay un psicoanalista argentino que se llama Nacio que dice una definición muy linda, que es que la depresión es la pérdida de una ilusión, ¿no? Es cuando se pierde justamente, ¿no? el amor por la vida, ¿no? El proyectarse cosas, ¿no? El desear, cuando hay algo que no se pudo elaborar en relación a alguna pérdida y que eso uno queda como anclado, ahí quizás la noción más clásica es la de la melancolía, ¿no? Que uno queda fijado en ese pasado y que no le permite proyectar hacia adelante. Esos estados son los que tienen que ver más con la depresión. Uno puede tener depresión y al mismo tiempo ser muy funcional, pero sin embargo hay algo que opera ahí en otro orden, no en el plano de la tristeza. Uno puede estar triste porque está transitando un momento muy difícil de la Como vida. algo colgado a tu espalda que Exacto, siempre está llevando, y que se establece, que permanece y que se instala más como un estado, digamos, ¿no? Entonces es importante hacer ese ejercicio de discernimiento porque si no, se cae muchas veces muy fácilmente en esta cosa del apaciguamiento, ¿no? En la sedación. Claro. Cualquier, ¿no? Cualquier cosa que salga de la norma. Exacto. Claro. Hay que en algún punto volverla, como decíamos, ¿no? Establecerlo en un orden. Sí, y también hay algo ahí como de buscar ser todos medio iguales o que Bueno. las recetas son Sí. todas las mismas. Las cuando- recetas son todas las mismas, exacto. Ese es más bien el principal riesgo. Y que es uno de los riesgos de esto que hablábamos hoy, de la ventaja que tiene la masificación, pero que al mismo tiempo tiene este otro costado que puede ser muy nocivo. Claro, hablamos de la depresión, no sé si les parece como poner un poco también en cuadre el tema ansiedad que hablábamos, que es otro de los Son como un mal muy de época. Exacto, También, Muy hablando de parientas. males de época. Y ese es un punto también importante, pensar que no solamente los males de época lo podemos pensar en la lógica de lo singular, ¿no? O de lo que cada uno padece en su ansiedad. No, Porque claro. si todos estamos viviendo ansiedad y Algo depresión, pasa. Claro. significa que hay otros Hay elementos, algo en la sociedad que está ¿no? mal. Algo está culturales, pasando. de Claro. época, ¿no? Del sistema en el que vivimos, que es un sistema muy jodido, y que en la etapa del capitalismo que estamos viviendo hoy, evidentemente todos estos síntomas son síntomas que vienen de ahí, son provenientes de ahí. Entonces también es importante pensarlo porque ahí las salidas también tendrían que ser colectivas, Claro. ¿no? O sea, no solamente individuales. Y ahí evidentemente la política pública tendría que tener otro tipo de incidencia. Hoy ustedes hablaban sobre eso, ¿no? Y en Uruguay, en la campaña política se habló muchísimo de salud mental. Pero Brilla por su ausencia hoy. Y en las realidad medidas. tenemos la ley de salud mental que está aprobada desde Sí, 2017. Sí, pero después la 17, reglamentación, la reglamentación tiene no enormes sucede. dificultades, no hay servicios disponibles, hay una dificultad de acceso brutal, la gente hace un gran esfuerzo para pagarse una terapia. Entonces, bueno, evidentemente estamos ante. A ver, no sé si ustedes se acuerdan de haberlo visto en algún momento, yo lo recuerdo haberlo visto en el liceo, creo que lo llegué a ver en facultad, uno de los llamados padres de la sociología, que era Durkheim. Sí. Él tuvo un trabajo magnífico que era sobre el suicidio, Sobre el ¿no? suicidio. Ustedes hablaban del suicidio. Y sus colegas no entendían mucho, esto es lo que yo tengo entendido, ¿no? Como no entendían mucho por qué se había metido con ese tema cuando era supuestamente una decisión individual. Y él lo que decía, bueno, pero si vos pasa encontrás mucho, claro. que hay países que Claro. tienen tasa de suicidio más alta, porque algo está pasando Algo ahí. está claro, es sociológico. Entonces, Y no es una interesante- moneda al aire. tiene- Exacto. Entonces hay que pensar también no solamente cómo uno vive individualmente esa problemática, sino entender que eso que le pasa a uno, le pasa al otro, le pasa al otro, le pasa al otro, le pasa al otro. Bueno, entonces estamos hablando de un asunto un poco más complejo y que sin duda tiene que ver con las condiciones materiales, con las condiciones de vida, con las condiciones comunitarias, ¿no? Con los aspectos culturales también de una época. claro. ¿Y cómo tratamos? Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de la ansiedad, de la depresión como males más, no sé si sociales, pero muy esparcidos en nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué pasa con las otras enfermedades mentales, ¿no? Con los otros, en realidad, problemas de salud mental que son más graves y que han estado siempre con nosotros, Sí. ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad. Porque, por ejemplo, la depresión y la ansiedad hoy en día
Es como, sí, tengo ansiedad, sí, tengo depresión, no, bueno, tengo tendencia a tal otra cosa. Esquizofrenia, bipolaridad y un montón de otros trastornos o patologías o problemas de salud mental quedan siempre relegados y quedan siempre ocultos, ¿no? Porque ahora que hablabas de la ley de salud mental, pensaba en la desmanicomialización, nunca me sale la palabra, pero bueno. Otro gran debate. Otro gran debate. Otro gran debate y ¿qué hacemos con este otro tipo de también, ¿no? De problemas y enfermedades de salud mental? Y bueno, cuando hablamos de que la salud mental es tabú, en general tiene que ver con estas problemáticas, ¿no? Claro. Que son las que más cuestan porque no tenemos herramientas como comunidad. Porque ponemos en el centro tampoco. lo que nos resulta fácil digerir también. Sí, ¿no? hasta incluso te diría, en esto que hablamos de lo cool, sí. Esto capaz que digo es un no poco, quería decirlo yo, quería que lo dijera vos. Un poco opinoso, pero hay algo en los fenómenos de la autopercepción, hay algo también de cierta búsqueda de pertenencia al decir que uno es ansioso, que tengo ansiedad o que no. Hay como una cosa que también no se puede dejar de tener en cuenta, que no deja de ser también un efecto de discurso de época, ¿no? Como una identidad de época. Hay algo de eso también. ¿Quién no es ansioso? Claro, Sí. exacto, ¿no? Entonces parece que eso también, esto de buscar respuestas, eso diera explicación a un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, esto que vos estás preguntando tiene que ver justamente con el núcleo duro, tiene que ver con esas personas que le cuesta a la comunidad en su conjunto relacionarse, ¿no? En los lugares de trabajo, ¿no? En las internas de las familias. Bueno, ahí sí la medicación tiene un rol como Sí, mucho más clave. Eso sin duda, ahí la medicación es fundamental. Son patologías que necesitan ser compensadas de esa dimensión. Obviamente, No únicamente capaz, está bueno. con un encare, ¿no? Humano, ¿no? Sí, sí. Y integración, que entiendo que es donde más se falla. Evidentemente, ¿no? Ahí yo creo que el debate, yo tengo mis diferencias con el proyecto de la desmanicomialización, pero entiendo que el debate en sí lo que al menos puso sobre la mesa es la necesaria atención humana con las personas que viven este tipo de cuadros Sí, clínicos. que al ¿no? menos esos lugares no sean Después, de la si la manera que son. solución es sacar los hospitales psiquiátricos de la faz de la tierra, no lo sé. Claro. Porque en general, y esto también quizás es un poco picante, en general, quienes logran o se plantean muy tajantemente ese lugar, difícilmente hayan trabajado en un hospital psiquiátrico. Porque hay que trabajar con esas realidades, y más cuando tiene que ver con la marginalidad, cuando no hay red, no hay nada. Claro. ¿Qué haces con una persona que está viviendo una patología tremendamente severa si no está en un lugar que obviamente tiene que tener mejores condiciones? Claro, eso sin condiciones lugar a Claro, dudas. lo que no pueden ser es esos Lo que lugares no puede como ser, son de claro, base. Después como hay otro no, debate. Exacto. Claro. Y que eso muy bien ha mostrado muchas veces las películas, a veces muy caricaturizado, pero hay veces que no dista mucho de la realidad. Entonces, sí, tiene que ser una atención humana, sin lugar a dudas, y que en buenas condiciones, sin lugar a dudas. Ahora, si es solamente pensándola desde una lógica de que cada uno viva con su autonomía, hay personas que es muy difícil que puedan pensarse de una autonomía. Claro. No, y aparte en algún sentido la responsabilidad del Estado en ese caso y con esas Sin lecturas duda. es la herramienta todavía de las clínicas psiquiátricas no la probaste en una manera certera, dándole presupuesto. Exacto. Decir, no, Ese es esto el no da gran problema. resultado. Bueno, sí, no da resultado también porque las condiciones en las cuales Ese la es estás un problema aplicando- político, ese es un problema político que, como bien decían ustedes, parece muy lindo decirlo en campaña, pero después a la hora de la concreción de política pública, en eso seguimos teniendo enormes dificultades, como pasa con las políticas carcelarias. O sea, son los lugares donde uno va encontrando, donde va quedando el resabio, digamos, de la sociedad, Donde se nadie genera quiere... marginalidad, Los desigualdad. lugares de Exacto. internación en general, Exacto. sean de menores, de cárcel, De menores, de o cárcel, manicomios, ¿no? Los tienen hospitales la psiquiátricos. misma. Exacto, exacto, Ujú, sí. ujú. Bien, y acá vos mencionabas una palabra fundamental, me parece que ya tenemos que ir cerrando, que es red, ¿no? Red de contención y red de cariño, para ya sea trastornos o cuadros clínicos de depresión, de ansiedad o de cosas que esto que decíamos, ¿no? Que está más en el centro y que incluso suele estar más oculto. La red, coinciden muchos en tu Sí. profesión, es fundamental. Es fundamental. Ahí está el diferencial. Ujú. Los que quedan ubicados en un lugar y en otro de la vereda, o de la, ¿no? Como se dice, de la calle, tiene que ver justamente con quienes logran tener una red y quienes no han podido tener una red. Ese es el gran diferencial. Y como nosotros mismos en nuestra vida cotidiana logramos entender eso también, muchas veces. Aunque no tengamos un caso cercano. Sí, claro, pero incluso pensemos después en las historias de cada uno. Ujú.
¿Quiénes te sostienen? ¿Quién te Cuando sostiene? te pasa Exacto. algo, no importa la gravedad que Exacto. tenga, como está lleno de cosas en redes. Y Bueno, a- me salvó mis amigos, me salvó mis amigas. Ahora, para quienes tienen muy incorporado la idea de que tiene una red, que tiene un círculo de amigos, eso parece una cosa media descolgada. Ahora, otra de las grandes epidemias que vivimos en nuestro tiempo, La y ahí soledad, tiene mucho soledad. con la cuestión de lo digital, es Claro. la soledad. La pandemia en ese sentido también reforzó eso, ¿no? Claro. Y eso que dentro de todo el Uruguay mantiene todavía como Sí, cierta, claro. porque somos un país chico, por una cantidad de virtudes. Culturalmente, como Culturalmente, pero basta con irse a otros lugares donde eso Sí, sí. es campea por todos lados, digamos, ¿no? Y ese es un gran problema de nuestra época, ¿no? Porque hay una cantidad de dispositivos que también se fueron como desprestigiando, desarmando, que hacen como a la cohesión social, ¿no? Los clubes barriales, los partidos políticos, los sindicatos, las agrupaciones, yo qué sé, cualquier espacio que uno podría encontrar de sociabilidad, ¿no? Decía, los clubes deportivos, cualquier espacio donde uno podría tejer algo de red, bueno, ha habido como una especie de debilitamiento en ese sentido. Y eso es un problema también comunitario, ¿no? Claro, no lo reemplaza, es un grupo de WhatsApp ni un grupo de Facebook. claro. Exacto, tal cual. Bien. Sí, sí. Para cerrar, Santiago, Sí. ¿qué es una buena salud mental? Mirá, a mí yo Cortito. he venido diciendo mucho este tiempo porque es una definición que me parece fantástica de un psicoanalista francés que se llama Jean Alouche, porque para quienes optamos por dedicarnos al psicoanálisis, el concepto de salud mental siempre nos resulta incómodo, ¿no? Ujú. Pero él, para no esquivarle a la pregunta, dijo una definición que me parece fantástica, que dice que es la posibilidad de pasar a otra cosa. Así define la salud mental. Es muy buena. Hermoso. ¿Qué es lo que quería decir? Con Que es esto y un no quedar como atrapado ni fijado, porque los problemas. ¿Vieron la película que salió de DiCaprio que se llama No la vi. una batalla tras otra? Sí, la de Paul Thomas Anderson. Bueno, la vida un poco es eso, es una batalla tras otra. Entonces, en la medida que todo el tiempo estamos, digamos, estimulados por situaciones muy complejas, lo importante es no quedarse atrapado en una, ¿no? Sino comprarse un nuevo problema. Esa sería, esa para mí, la definición de salud mental. Está bien, compro. Lo compro, Está bien, justamente. compro. Santiago Lanza, muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Muchas Por la gracias. invitación, un gusto. Ya venimos con el último bloque.